comenzamos ampliando el tema con la presencia de Otón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana, y de Rafael Ortiz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Muy buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. Bueno, después circula una fotografía donde dice que Samuel Yankelevich no estaba justamente enfermo, por lo que no asistió a esta comparecencia. Queremos escuchar, ¿verdad?, las posiciones de ustedes. ¿Es realmente esto cierto? Don Rafa, tal vez si comenzamos con usted. Bueno, muy buenos días nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad. Así es, ayer estaba programada la comparecencia de don Samuel junto con su hijo Andrés, y pues desde la semana pasada habíamos tenido la información de que no se había practicado el allanamiento en su casa por encontrarse en una situación de salud crítica, creo que una intervención a nivel, un tema cardíaco, pero bueno, resulta que no llegó. Se tomó una decisión de que él tenía que presentar un certificado validado por la Caja Costarricense del Seguro Social antes del miércoles a las 8 de la mañana, o si no tendría que proceder, como dijo el presidente de la comisión, conforme al reglamento, que es traerlo con la fuerza pública. Lo que nos extrañó es que poco después, durante el día, nos damos cuenta que no estaba enfermo. Bueno, aquella ocasión decía ahora que acá no estaba muerto, andaba de parranda. Lo que andaba en la barbería. Como decía don Otón, nos tomó del pelo, aunque a mí no mucho, pero todo tuvo que ver con eso. Estaba en la barbería y no es que está en la casa internado, ni mucho menos, ni guardando un reposo, lo cual a mí francamente me parece que es muy consecuente con todas las acciones que nos hemos enterado de parte de él y de la manera en que se han manejado las finanzas de Yamber. Eso quería preguntarle, ¿por qué era importante la comparecencia de Samuel Yankelevich para recopilar y retomar lo que ha pasado con los créditos otorgados a Yamber? Y también, ¿cómo reciben ustedes, se toman todas las medidas, dice Patricia Mora, en respeto a los derechos humanos de una persona finalmente adulta mayor, ¿no? ¿Y cómo reciben ustedes el hecho de que se repitan este tipo de justificaciones por motivos médicos que no asisten a las comparecencias de la Comisión Especial Legislativa que investiga los créditos bancarios? Otón Solís. Bueno, está en la balanza. ¿Qué está en juego aquí? Deudas con los bancos del Estado, deudas con acreedores privados, que se acumularon en 6 meses 37 millones de dólares, basados en mentiras, y mentiras graves. O sea, ayer es la última mentira de Samuel Yankelevich, que estaba enfermo. Pero esa es la menos grave: engañar a la Asamblea Legislativa, a Costa Rica, y fingir una enfermedad y después andar en la calle en una cosa cosmética como es cortarse el pelo. Pero el cúmulo de mentiras es extraordinario. Mentiras para robar. Mintió inventando una empresa Interplastic en Panamá, a la cual le exportaba supuestamente productos. Mintió diciendo que se le exportaban productos a esa empresa, en segundo lugar. En tercer lugar, mintió hasta pagando impuestos para mostrarle a los bancos que la empresa estaba fuerte y que por eso tenía ganancias y pagaba impuestos. Mintió, y están mintiendo diciendo que no tienen nada que ver con Kineret, Andrés Yankelevich y el papá Samuel Yankelevich. Mintió inventando estados financieros falsos para presentarse como una empresa fuerte ante los bancos. Mintió intentando, cuando se hace la intervención de la empresa y los juzgados aceptan que la asuma una empresa interventora, cobrando una deuda mentirosa que supuestamente Yamber le tenía a él de 7 millones de dólares. Mintió cuando no ha tenido la decencia que yo he visto en muchos agricultores allá en la Hermosa de Pérez Celedón, que cuando tienen deudas garantizadas con un activo, si el activo desaparece, por ejemplo, si la vaca se murió, igual van y pagan, aunque legalmente no deberían pagar. Él debió haber aportado otros activos de otras empresas para pagar. Miente cuando dice, niega que sabían de la situación, miente cuando dice que él no sabía de los estados financieros que hizo el grupo de Ugarte y Asociados. O sea, es mentira tras mentira para una sola razón: robarle a los acreedores, los bancos públicos,
embaucando con esa batería de mentiras, ateniéndose a que su nombre aquí contaba. Fue presidente de la Unión de Cámaras muchos años. Yo no sé si es presidente honorario, espero que la Unión de Cámaras tenga la decencia de echarlo, si todavía lo tienen de presidente honorario, y no permitirle entrar más, porque eso no es el ejemplo del empresario que yo he conocido, que en una gran cantidad es honrado. Pero si la Unión de Cámaras lo deja ahí, está diciendo que eso se vale hacer. Y esto le cuesta mucho a los costarricenses, si aprovechan de amistades con banqueros, y le dieron en esos poquitos meses, esos 37 millones, sin garantías reales, puras firmas de él y engaños y mentiras, y todavía ya estaba la intervención y él engañó a los banqueros diciéndoles que eran mentiras. Las sinvergüenzadas son por todo lado, en los pagos de interés. Él es codueño de Kineret y ha sido socio de Bansol, y si uno ve las tasas de interés de los créditos a esos dos acreedores, son mucho más altas que los otros bancos. O sea, una forma de robar fue pagarse mejores tasas de interés a las empresas en las cuales él tenía intereses. Es decir, es una batería de sinvergüenzadas, y ahora viene e insulta a medio mundo, no nosotros los diputados, pero a Costa Rica, inventando una enfermedad. Y ahora veo que Andrés, porque tal palo, tal astilla, ahora se va a abstener, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, y llega El hijo no habló ayer. El hijo, bueno, ayer nosotros quisimos posponerla para hoy, pero parece que anunció que no va a hablar. Y llega con un abogado, y que querían posponer, que no venía el miércoles porque el abogado no podía. Entonces es la sinvergüenzada, la deshonestidad de grupos que atenidos a su poder, se dedican a hacer lo que no hace la gente honrada de este país, que por dicha es la mayoría. Y ahora hay una junta que está operando Jamber, pero ya los bancos del Estado perdieron. Ya hay previsiones que pidió la SUGEF, y las pérdidas ya están ahí. Hay pérdidas voluminosas ya en los bancos del Estado, es decir, todos los costarricenses, por las sinvergüenzadas de Andrés Yankelewicz y Samuel Yankelewicz. Todo se entorpece, ¿verdad? Bueno, él no asiste, ahora usted menciona que el hijo pues también parece que se va a abstener. ¿Qué pasa con el trabajo de la comisión, verdad? Se paraliza ahí. ¿Qué tan importante es y qué tan indispensable es pues que la gente valore el trabajo de la comisión y que realmente se pueda llevar a cabo y recabar esta información? Bueno, ¿cómo lograrlo? Porque... Bueno, no, la comisión ha venido trabajando y hemos venido investigando a fondo los diferentes aspectos, todos esos puntos que concretamente señala don Otón han sido producto de lo que nosotros hemos investigado, primero que todo, del que hizo la auditoría ya cuando estaba la empresa en el convenio de acreedores, en donde curiosamente creo, si no que me corrija don Otón, en un periodo de 3 meses donde se presentó un estado financiero, producto, digamos, de los estados financieros engañosos, falsos, que le habían suministrado al auditor, reflejaba, creo que era un patrimonio de 42 millones. De 42 millones. De los 3 meses de... Y a los 42 millones 42 millones de dólares patrimonio. Que él tenía eso. Que tenía, digamos, esa era la empresa. O sea, activos menos pasivos daba 42 millones. O sea, posesiones menos deudas. La empresa Jamber tenía un patrimonio positivo de 42 millones. Hacen una nueva auditoría ya el apellido del señor creo Artavia. Que es Artavia, y se demuestra que tiene un patrimonio negativo de 6 millones en un plazo de 3 meses. O sea, todo era absoluta y totalmente falso. Un cambio de 48 millones de dólares. Pero sin embargo hay algo... Para obtener préstamos. Sin embargo, la próxima comparecencia es algo que yo he estado esperando, porque señalaba don Otón, gran parte de los ingresos que esta empresa demostraba provenían de ventas a una empresa en Panamá, Interplastic, y desde el año 2011 se había hecho una auditoría en la tributación directa y se había acreditado que esta empresa Interplastic en Panamá no tenía lo que en Panamá se requiere para ejercer el comercio, una licencia de comercio. Si yo voy a vender una taza, unos anteojos, tengo que tener esa licencia comercial. Entonces las ventas eran absolutamente de papel, nunca existió ni siquiera un DUA, un documento aduanero.
fue puesto en conocimiento esta situación, ¿cierto, don Otón?, del Tribunal Fiscal Administrativo, el órgano es adscrito al Ministerio de Hacienda. Y yo lo que quisiera saber es por qué en ese momento... ¿En qué año fue eso? En el año 2011. Está acreditado, incluso hay hasta notas de prensa, ustedes lo pueden hasta buscar en Google. Y no se hizo nada. Entonces pasaron prácticamente 6 años. ¿El ministro de Hacienda de ese momento era? El señor Fernando Herrero. Y no se hizo nada, no se tomaron cartas en el asunto. Uno da que pensar por las conexiones políticas que ha tenido. Las contribuciones de Samuel Yankelevich a la política. A la política, las ¿Usted lo ve así? Claro. ¿Cómo es que el ¿Otón Tribunal Solís? Fiscal Administrativo determina anomalías y termina ahí? Si las autoridades de Hacienda hubiesen ¿Usted asumido... está diciendo que las contribuciones de Samuel Yankelevich a la política, ¿a cuál política? Creo que podrían haber jugado un papel en esto. Da que pensar, porque yo le digo una cosa. ¿Por qué no se procesó A la eso? campaña Si electoral. se hubiese procesado eso, entonces Ahí termina. se revela la realidad de las sinvergüenzadas De de que los Yankelevich y no ocurre lo que ocurrió después, esos 37 Ajá. millones de dólares de que estoy hablando. Se le prestan 37 millones de porque dólares por parte del Banco Nacional. en los últimos No, de 8 varios meses, bancos, varios es bancos. con varios acreedores esas Sí, deudas. varios estatales bancos. y privados. Sí, estatales Correcto. y privados. Básicamente, digamos, la fuente de ingreso, un 50, un 60% que demostraba esta empresa era producto de estas ventas, entre comillas, a esta empresa panameña que solo existía en el papel, que no ejercía el comercio, que no lo vendía en Panamá, y la habían utilizado antes para subfacturar, es decir, comprar insumos a un precio más alto de lo que valían o exportar a precios más bajos, en fin, siempre había sido utilizada La para ecuación, perdone, es en esa empresa, ¿verdad? Interplastic. En el paraíso fiscal, una empresita de papel. Sí, porque nunca existió. Ahí se acumulaban No grandes tenía ni ganancias licencia. porque le vendía muy cara materia prima a Jamber y después le compraba barato el producto. Entonces esa empresa ganaba mucho, pero no pagaba impuestos. Porque es una empresa de papeles En Panamá. en un paraíso fiscal. Y la empresa de aquí, en los libros, compraba muy caro materia prima y vendía muy barato el producto, entonces no tenía ganancias. O sea, era todo un truco fiscal. Para no pagar impuestos. Diferente al truco que hizo después para engañar a los bancos. Más bien fingir que vendía mucho a Panamá, a esa misma empresa, para mostrar que era una empresa poderosa, ir a los bancos y decir, mire, hasta pagamos impuestos de tanto, falsificando Sí. en los libros el pago de impuestos. para acreditar Eran dos Para que los realidades. bancos vieran que era una empresa poderosísima. O sea, toda la ingeniería financiera más perversa, más corrupta que uno se puede imaginar. Se hacía mostrar como que vendía mucho para que le prestaran los bancos, Sí. y por otro lado se hacía mostrar que en realidad no tenía, o que compraba muy caro los bienes, los insumos. Para que aquí Sí, no- Que por tanto no tenía ganancias para no pagar impuestos. Para subir- Esa era las dos realidades. Sí, en un principio, para subir los costos, si yo compro un insumo que me cuesta 50, pero lo compro en 100, mis costos van a ser más altos. Y los vendo, algo que podría valer 100, lo vendo en 50, No la hay ganancia ganancia. queda en otro lado. Pero después, como dice don Otón, posteriormente lo que ocurrió es que sí, comenzó a venderles para demostrar que la empresa que le iba bien, pagaba impuestos, incluso pagaba hasta los impuestos, 700, 800 mil dólares de impuestos, creo. Y con eso entonces podía hacer estados financieros con los cuales iba a los bancos y le demostraba para que le prestaran el dinero, que en donde se acelera ya la patraña es en estos últimos 8 meses, que hay 37 millones que ingresan a Jamber y obviamente cuando ya se viene digamos, la intervención judicial en donde tienen que llevarlo al Poder Judicial. Pero hay incluso un documento que creo que es importante que ustedes lo tengan, que se llama La Encrucijada Final, del año 2012, donde ahí lo tiene don Otón y tal vez lo puede comentar, donde un gerente les hace ver La Encrucijada Final, enero de 2012. Es como una película de terror, ahí lo que hay ahí adentro, le ¿Tiene un explican, nombre? le dicen, un gerente le dice, vea, aquí estamos, el barco se está hundiendo, pero imagínense, ¿Y qué dice la encrucijada final, que tiene nombre de película? ¿Qué dice ese documento? Bueno, la encrucijada final básicamente lo que narra es la situación financiera en la que están viviendo, en donde digamos, que la empresa tiene una serie de problemas que lo están llevando a la quiebra, en donde tal vez don Otón le enseña algunas de las gráficas ahí, en donde
claramente lo que les dice, vea, si no hacemos algo, vamos a irnos al barranco, ¿verdad? No sé, don Otón, si O sea, lo tenés que hizo alguna- aquí la gerencia, unos de ellos están en la cárcel hoy porque ellos eran parte de toda esta mentira. Hoy están detenidos en prisión preventiva por la Fiscalía. De hablar con Solicitado por la Raquel Lewitz, Fiscalía. ¿qué están haciendo ustedes? Donde la empresa mostraba, a pesar de lo que le decían, mostraba pérdidas desde el año 2008, una utilidad neta negativa desde el 2008, y donde delucidaban todas las sinvergüenzadas que estaban haciendo. Una situación tributaria engañosa, se ha recurrido a ajustes gigantescos para guardar nombre, o sea, el prestigio de la empresa, con un costo exorbitante para la organización, o sea, gastando platales, maquillando finanzas para engañar, estados financieros alejados de la realidad, poco exactos, con grandes deficiencias, a pesar de la gran cantidad de personal que se gastaba en eso. Se manejan 3 tipos de planillas, más una oculta, probablemente la de Interplástica ya en Panamá, para que hicieran todo el trabajo. Viáticos, salarios que se le pagaban a mucha gente o a la alta gerencia y que no se reportaban en la caja del Seguro Social también. O sea, esto era muy consciente, en la encrucijada final. Y a partir de esto lo que hicieron fue más bien acelerar el trabajo de mentir para sacarle plata a los bancos, reitero, al punto de que cuando se da la intervención y la Junta de Acreedores toma cargo, Samuel Yankelowitz inventa que Jamber, la empresa que ya se le entregó a la Junta de Acreedores, le debe a él $7 millones. Por dicha la Junta se plantó y no aceptó eso, pero quería más bien sacarle más plata. En lugar de decir, miren, yo la verdad es que tengo otros activos que no están comprometidos en estas deudas y aunque yo no tengo legalmente que entregarlos moralmente, voy a ponerlos para pagar esas deudas. No, más bien inventó una deuda que por dicha se plantó la Junta de Acreedores, Gerardo Corrales y esta gente se plantó. Todos los bancos. Y lo evitaron, pero sí, ahí es una historia que se conocía, digamos, claro. La conocían a nivel interno y lo que hicieron fue sofisticar los métodos de engaño. Para precisar, cuando se hace este convenio de acreedores, digamos, la empresa entra, es un proceso tendiente a tratar de salvar la empresa, lo que ha ocurrido ahora con la intervención de empresarios como Francis Durman. Todos los acreedores presentan sus acreencias y él tuvo, como decía mi abuelita, la poca pena de todavía presentar, a mí se me debe 7 millones después de todo lo que había hecho. Eso para mí demuestra digamos, el ánimo, digamos, delictivo como él estaba operando y sencillamente yo creo que no hay otra manera de llamarlo, es un descaro. Una sinvergüenzada. Una sinvergüenzada. Así se le dice a una persona cuando se roba una lata de atún, sinvergüenza ladrón, sí. Eso es lo que son, eso es lo que es esta gente, ¿verdad? Y todo esto lo tenía la Fiscalía, porque esto está ya judicializado, pero la Fiscalía anterior, muy amiga de ese grupo político, lo tenía escondido. Ahora viene la fiscala y ya tiene algunos, hizo allanamientos, doña Emilia Navas, porque eso estaba dormido, como era de esa clase, ¿verdad? Muy vinculada a la política. De Jamber. 5 altos empleados de Jamber. Pero el temita estaba guardadito ahí. Si no ocurre todo lo que ocurre, que es consecuencia así de la era del cemento en la comisión, porque fuimos los que revelamos a un poder judicial dormido, corrupto, una parte del poder judicial, una fiscalía corrupta, dormida. Todo eso ha cambiado ahora, pero ahí sí fue un papel de nosotros. Este tema ya estaba judicializado. Mucho de esto se sabía y se lo dije al fiscal cuando llegó el fiscal anterior, desde octubre del 2014, de que había muchos de estos casos que no se estaban moviendo y por eso le pedimos esa noche que renunciara, pero eso es así, sencillamente no habían tomado cartas en el asunto. Porque recibía órdenes políticas de algunos magistrados y de fuera de la política, ¿verdad? Bueno, para que todo estuviese guardado, todo lo que tenía que ver. Vea lo que hizo con las acusaciones de estafa contra Liberación Nacional. Las diluyó en un montón de cositas. Eso no lo ha hecho con ningún partido. Para que aparecieran diluidas en tribunales, en fiscalías locales de cantón, con poca profesionalismo, con poca capacidad para seguir el caso y en la magnitud el caso de que 2010, llega. Sí, con unos era muy estricto, pero con otros absolutamente no. Entonces, aquí lo que sí queda claro es que, y repito, desde el año 2011, esto estaba en conocimiento del Ministerio de Hacienda y no... Tantos años de silencio, si están diciendo que había pérdidas desde el 2008. Pero ya se había denunciado esta situación de la empresa esta panameña, que cuando usted destapaba esa olla, lo que se iba a encontrar era toda la mentira, y ahí se hubiera sabido esto mucho antes, pero nadie hizo nada. Y nos queda el capítulo con ustedes, bueno, miembros de la comisión, entonces para conocer
¿Cómo entran en juego aquí los bancos? ¿Qué es lo que ustedes tienen que investigar? Lo que pasa es que ya el tiempo se nos está yendo, porque tanto silencio durante tantos años, 2008, y la comisión investigadora, 2018 estamos, 10 Sí. años, ¿verdad? Hay 10 años. Hay bancos como el MAC, que el gerente excelente, el señor Corrales, don Gerardo Corrales, que es un excelente funcionario, nos dijo con un gran dolor cómo que él había sido compañero de Samuel Yankelewicz en la UCAEP, lo estimaba, y cómo a ellos mismos los engañó con estos estados financieros falsos, pero una persona... Bueno, ahora está diciendo Tom Solís que la UCAEP lo expulse de sus filas, estaba Yo pidiendo... creo que es lo menos que se Yo puede hacer. pienso que el UCAEP debe Igual fue honrar presidente de la Cámara de a la Industrias. mayoría de sus empresarios que son muy honrados y dar una señal a este país de que los amiguismos y el compadrazgo que operan a veces en la política no operan en el sector empresarial. Yo he visto aún a sindicatos, he visto a Albino Vargas proponer el despido de empleados sinvergüenzas. Bueno, que el sector empresarial ahora nos demuestre, porque ellos pagan impuestos y no se puede permitir que recursos públicos se desaparezcan. Pero vea, dentro de las cosas que hizo... Y cerrando, Tom Solís. Pero no, nada más, el incremento del endeudamiento de la empresa del 2011 a enero del 2016 fue de 47, estoy hablando de un periodo más largo, de 47 millones, casi 48 millones de dólares. Y mucho de eso fue con bancos públicos para pagarle a acreedores del sector privado. Por supuesto que las deudas con Kineret, la empresa en que él tiene intereses, se redujeron. O sea, sacó plata de bancos públicos para pagarse a sí mismo. Bansol, otra institución bancaria en que él ha tenido intereses, también ahí se redujeron las deudas, pero en el Banco Nacional se incrementaron en más de 10 millones de dólares, en el Banco de Costa Rica en casi 5 millones de dólares, etcétera. O sea, el Banco Crédito, en el incluso. crédito pobre agrícola Banco en 1.400.000 dólares. Él hizo aquí todo tipo de juegos para proteger sus intereses siempre, ¿verdad? Con esos Deudas engaños. que quedan ahora 25 años, en donde cuánta plata se perdió, sería cuánto se ha perdido en intereses y eso para salvaguardar. Absolutamente. Sí. Tenemos que dejarlo aquí, pero les una agradecemos. preguntita, nada más, una cosita. La licenciada, perdone, Jennifer Vega. doña Jennifer decía, ¿qué hace la ¿Qué hace la comisión? ¿Cómo comisión? hacen ustedes? Vea, revelar lo de ayer, a usted le dice la calidad ética de esta gente. Cuando alguien va y no habla es porque teme, y la persona honrada no teme nada. El ladrón es el que teme y prefiere no hablar. Entonces, sí reveló algo ayer la comisión. Se consolida el conjunto de las mentiras y los engaños. Entonces, yo le veo un valor aún a los silencios. Muchísimas gracias a Otón Solís y a don Rafael Ortiz. Muchas gracias. Hasta aquí la revista y gracias por acompañarnos. Feliz día.